Buenos días, chicos, chicas, espero que se encuentren bien. Vamos a ver el día de hoy lo que es la macroeconomía. Nos vamos a meter de lleno a este proceso de lo que significa. Todo lo que habíamos visto antes había sido la microeconomía, todos estos factores que son más personales, más individuales. En cambio, ahora vamos a ver cómo todos estos factores se unen y sirven para este estudio más macro a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Ok? Vamos a partir diciendo qué cosa es la macroeconomía. La macroeconomía es todo este estudio, como les decía, que se ve a nivel mundial, ¿ya? Donde se pueden tomar ciertas medidas dependiendo de todo este ambiente para poder determinar qué es lo que más conviene para un país. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando antes de salir de la casa nosotros vemos cómo va a estar el clima, cómo va a estar el tiempo, si hay que abrigarse, si es que no, durante cuánto tiempo vamos a estar afuera, cuál es el dinero que vamos a llevar, qué son las cosas que vamos a ir, a quién vamos a ir a visitar o con quién nos vamos a encontrar. De la misma manera, cuando se van a tomar estas medidas, se tiene que pensar en lo macroeconómico, qué es lo que va a hacer el país y qué es lo que le conviene según el contexto internacional. Dentro de esto, como definición, la macroeconomía entonces estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado. ¿Por qué les digo como conjunto integrado? Porque imaginen que es un rompecabezas que cada pieza cumple una función. Y para poder tener un mapa global, tenemos que ver todo este rompecabezas. Si nos falta una pieza, nos va a costar tomar una determinación correcta. Para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Más adelante vamos a especificar cada uno de estos conceptos y qué es lo que es el agregado económico. Vamos a ver cómo todos estos factores inciden en lo que va a ser las decisiones dentro de esta macroeconomía, ¿ya? Entonces, para poder tener una idea propiamente tal o algo claro, se tienen que ver todos estos factores antes de ver qué es lo que conviene para un país o para una economía, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del conjunto integrado, nos vamos a referir al estudio de las variables económicas agregadas, ¿ya? El, que son todos estos, el alza de un precio, el desempleo, los productos que tengamos, factores externos como por ejemplo ahora con el COVID-19, que es algo que no se esperaba en un comienzo, pero que modificó todo el sistema que había. Entonces, todos estos factores son los que se unen, ¿ya? Entonces, la producción de una empresa, por ejemplo, es un valor individual. Sin embargo, el PIB, el Producto Interno Bruto, es la unión de todos estos valores agregados eh, en donde se expresa a través de una moneda, cuánto es lo que se produce a nivel nacional, ¿ya? Juntando todos estos valores individuales. Tenemos, por ejemplo, de esta manera cómo se pueden tomar ciertas decisiones. Acá hay un enunciado que es de la CNN Chile, ya sobre el paquete de medidas que tomó el gobierno hace un par de días. ¿Qué es lo que se considera, qué es lo que no? Cuando se determinó cómo tomar este paquete de medidas, se consideró también el mercado externo, la macroeconomía del país, cómo nos encontrábamos, podíamos sacar un crédito, se puede endeudar el país, hasta cuánto se puede endeudar, cuánto es los ahorros que tenemos y cómo los podemos recuperar posteriormente a la crisis. Todas estas medidas se tienen que considerar, comparando también el contexto mundial, cómo está la zona económica nuestra, ¿ya? Cada vez que escuchamos el concepto de zona dentro de la economía, nos tenemos que referir necesariamente a un sector de la población, ya sea en África, en Europa, en Asia Central, ¿ya? De esta manera vamos determinando qué es lo que se produce, qué es lo que nos ayuda para tomar una determinación. ¿Está bien? Entonces, entre los ejemplos más destacados de estas variables macroeconómicas nos encontramos con el nivel de precios, ¿ya? De qué manera suben, cuáles son los factores que lo emplean, el desempleo, de esta manera también podemos ver qué nos favorece, qué es lo que no. La balanza de pagos, cómo se está dando esto, este flujo de ingresos que se da. Y el crecimiento económico, obvio. Si un país está bien, puede tomarse ciertas atribuciones que en otros pasados no se podía. Entonces, para ir identificando, ¿para qué sirve entonces la macroeconomía? La macroeconomía entonces es útil porque nos va a permitir analizar de mejor forma y conseguir los objetivos que queremos como país.
De esta manera podemos tomar ciertas políticas económicas que nos van a corresponder o que nos van a favorecer a nuestros objetivos. ¿Qué es lo que queremos garantizar? ¿Qué es lo que queremos lograr? Un aumento de los trabajos, una mayor producción, un beneficio social. Si es un beneficio social, ¿a qué área nos vamos a apuntar? Y con esta información podemos tomar esas decisiones. ¿Ya? Eh, por ejemplo, lograr un mejor crecimiento económico, con eso fomentar el empleo, mantener una balanza de pagos sostenible en el tiempo o equilibrada. Todos esos objetivos los podemos tomar con esto. Sin esto, las decisiones que tomaríamos serían a ciegas, no tendríamos un respaldo, por lo cual nos podría llevar a una crisis. Sin embargo, teniendo estos datos fiables y a la mano, podemos tomar mejores decisiones en el ámbito económico. Entonces, la macroeconomía va a estudiar la ley de oferta y demanda, ¿ya? Desde un punto de vista agregado, en fondo todo lo que viene, el conjunto en su totalidad, no ciertas partes como lo habíamos visto en la microeconomía. La oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada, como el consumo total de un país, no por ejemplo al gramo como habíamos visto antes, en donde habíamos estudiado ciertos mercados, eh, cómo se producía el alza o la baja de ciertos productos o servicios, ¿ya? En cambio aquí no, vemos la totalidad de lo que se está produciendo y qué es la ganancia o qué es la pérdida que se va a obtener. Lo que vamos a hacer ahora es revisar algunos conceptos básicos dentro de lo que vamos a manejar, ¿ya? Esto se hace para que tengamos una mayor claridad a lo que estamos hablando cuando nos referimos a estos conceptos y que no haya ninguna diferencia. Recuerden de que dentro de la macroeconomía no la habíamos revisado prácticamente nada antes, por lo cual van a haber algunos conceptos que se conozcan y otros que no. Entonces, la oferta agregada. Vamos a partir con esto. Antes habíamos hablado solamente de la oferta. La oferta agregada es la cantidad total de un bien o servicio que en su conjunto estarían dispuestos a vender las compañías de un sector. ¿Ya? La totalidad de esto. Si yo fabrico autos, van a ser la cantidad total de autos que voy a vender. De aquí a fin de año, ¿cuánto es lo que quiero obtener? ¿Ya? Esto tomando como definidas distintas variables como la medida de precio, los costos de producción, las expectativas empresariales. Esto puede ir variando, subir o bajar dependiendo de lo que suceda dentro del año. Recordemos que hay ciertos servicios que se han visto disminuidos por la crisis por la que estamos pasando. Ejemplo, el cine, eh, el turismo, las líneas aéreas que bajaron estos viajes turísticos que se dan, por lo cual ahora principalmente es a transportar productos. ¿Ya? Casi no transportan personas porque la exigencia ha bajado. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, la oferta agregada es la producción total de una mercancía que las compañías estarán prestas a llevar al mercado. La totalidad de estos productos, ¿ya? Todo lo que voy a llevar, no va a ser una pequeña parte, sino que la totalidad. Y esto va a ir regulado según el contexto del tiempo en que se haga o una fecha específica. Por eso ahí tenemos ciertas ofertas que se dan, ¿ya? Los productos que se encargan, ya dentro de esta oferta tenemos algunos que duran cierta cantidad de tiempo y posteriormente ya no son requeridos. Un ejemplo de eso son los vasos, por ejemplo, de los cines, cuando se estrena una película, que van a estar un cierto tiempo determinado, hay un stock predeterminado para eso porque se sabe que después no se va a necesitar, por lo cual la idea es vender eso. A diferencia de otras ofertas que son de consumo diario, por ejemplo el pan, ¿ya? Yo sé cuánto es el stock que voy a tener diario, qué es lo que se va a consumir diariamente, cuánta es la harina que voy a utilizar, eh, cuáles son la ropa, por ejemplo, ¿ya? Y todas estas determinaciones las tengo que sacar según el contexto que hay, ¿ya? Dentro de esto también vemos la demanda agregada, que es esta otra parte. La demanda agregada es el total de bienes y servicios, ¿ya? La contraparte, entonces, lo que había visto antes, demandados por un país en un tiempo determinado, con un nivel de precio determinado, ¿ya? En un cierto tiempo. La demanda entonces agregada se puede contabilizar, mide expectativamente lo mismo que el PIB, que el Producto Interno Bruto. Por eso muchas veces se comparan estas dos medidas, que tengan cierta correlación. Si no hay una correlación
entre la demanda agregada y el Producto Interno Bruto de un país, significa que hay algo que no se está contabilizando bien, ¿ya? ¿Esto cómo se va a calcular? Para calcular entonces la demanda agregada se puede utilizar los mismos métodos, ¿ya? Para calcular el PIB. Sin embargo, la demanda agregada se asocia con el gasto, ¿ya? Por lo que se calcula por el método de producto, es decir, desde el punto de vista de lo que se ha gastado la sociedad, en el fondo lo que ya se compró, ¿ya? Dentro de este cálculo se tiene en cuenta el gasto de las familias, en el fondo de las personas particulares, por ejemplo. Si yo vivo solo, soy una familia. Si vivo con mi pareja, con 3 hijos, eso va a contemplar la familia, entonces este núcleo también puede variar. Lo que se ha gastado en inversión, el gasto de las administraciones públicas, en fondo es todo este conjunto de gastos. Ya las exportaciones netas, que es la diferencia entre la exportación y las importaciones. Recordemos esto, aunque lo vamos a revisar más adelante, las exportaciones netas es la diferencia entre lo que sale y entra a un país. Se hace ese cálculo y lo que queda es la exportación neta. La idea es que siempre den números positivos, ¿ya? Entonces tenemos esta demanda, por ejemplo, el pan, que en un momento fue muy requerido, ahora se está normalizando un poco el tema. Vimos el tema del alza en el precio del pan o la falta de levadura que había en muchos lados, porque esa era la demanda que se requería y el stock no fue lo suficientemente porque no se pensó tampoco que iba a haber una crisis como la que está ahora, ni que las personas también iban a tender a acaparar de repente algunos productos. El Producto Interno Bruto puede ser el concepto que más hemos manejado, ¿ya? Es un indicador entonces económico de valor monetario, ¿ya? En todos los países y servicios finales, ¿ya? En fondo, lo que revisamos son los bienes y servicios que se terminan produciendo, ¿ya? Esto se hace a través de un tiempo determinado, por lo general es un año, ¿ya? Y dentro de un país. Se utiliza para medir la riqueza de un país, también se conoce como Producto Bruto Interno, ¿ya? Esta sigla puede variar. Para calcular esto vemos los servicios, el periodo en tiempo en que se hicieron, el valor que tuvieron. Este valor puede subir durante una época del año, después puede bajar, ¿ya? Imaginemos el caso de la carne, en fiestas patrias o a fin de año, que tienden a subir el valor, ¿ya? Las políticas económicas, otro concepto que vamos a revisar, son las medidas que yo voy a tomar. ¿Cómo voy a invertir este dinero? ¿Qué es lo que voy a hacer con ellas? Para esto, los ministerios de Economía o de Hacienda son sumamente importantes, ya que ellos ven cuántos son los recursos que tiene el país a nivel nacional, ¿ya? Y con eso pues, se pueden tomar ciertas medidas, cuáles sean las más correctas, las más propicias para ciertos tiempos. Eso va a depender de cada gobierno y cuál va a ser su visión sobre qué es lo o cómo se tiene que atacar una crisis o una problemática, ¿ya? Dentro de esto tenemos que considerar los agregados económicos. Acá nos vamos a tener un poco. Los agregados económicos se hace referencia a la suma, ¿ya? De un gran número de acciones y decisiones individuales tomadas por personas. Acá vamos a revisar algunos de los que son los más comunes, por ejemplo el PIB, que ya lo vimos, el Producto Interno Bruto. El Producto Nacional Bruto, ya eso no lo habíamos revisado. El Producto Nacional Bruto, a diferencia del PIB, el PIB calcula todo lo que se produce dentro de un país, dentro de un periodo, de un territorio determinado. En cambio, el Producto Nacional Bruto ve lo que producen los nacionales, independientemente que sea en el país o en el extranjero, ¿ya? De esta manera podemos medir también cuáles son los ingresos que tenemos afuera del país, qué es lo que se está yendo, qué es lo que queda dentro del país y cómo se puede mejorar. Entonces, a esto también se suma otro ejemplo más de agregados económicos, que es el Producto Nacional Neto. En el fondo se resta lo que se exporta, lo que se importa, y ahí queda el Producto Nacional Neto. El ingreso nacional, que son las ganancias que obtenemos por todos estos productos, ¿ya? Y es otro cálculo. Con todas estas medidas, si se fijan, se hacen los cálculos a nivel nacional. Y con eso podemos tomar medidas. No se ve como familia, como núcleo, como región, sino a nivel nacional. Y podemos tomar medidas a nivel país o a nivel mundial. ¿Dónde vamos a invertir? ¿En qué vamos a colocar ese dinero? Otro concepto es el crecimiento económico, que se mide a través de un determinado tiempo, que es la evolución positiva que va a tener este país. Siempre se tiende a que sea positivo a largo plazo, ¿ya? Dentro de esto se ve la producción dentro de la economía, la renta que se tiene en un tiempo determinado. Por lo general se hace anualmente.
Acá vemos el crecimiento que tuvo Chile desde el 78 al 2018, ¿ya? En porcentajes, Chile se ve como uno de los puntos más altos, lo que sí hay que hacer cierto hincapié en este gráfico. Se muestra Francia, Canadá, Japón, que nosotros tenemos la concepción de que son países que tienen un gran crecimiento, un gran ingreso económico. El Producto Interno Bruto de ellos es sumamente grande. Pero lo que acá se está viendo es el crecimiento que tuvo un país. O sea, acá está compitiendo solo. El crecimiento que tuvo Chile comparado con el año anterior y el año anterior a ese. Por eso van a ver que ciertas economías van a crecer menos que otras. Todas las economías emergentes van a ver que este crecimiento es mayor. ¿Por qué? Porque también los ingresos que ellos van a tener no va a ser comparado con los ingresos, por ejemplo, que tiene Estados Unidos. Si se fijan, estamos sobre Estados Unidos. Sin embargo, no significa que la totalidad de ingresos va a ser mayor que ellos, sino que porcentualmente nosotros hemos crecido más a lo que creció Chile comparado con Chile al año anterior, es superior a lo que este crecimiento que había tenido Estados Unidos. Por eso vamos a ver que esta tendencia, que van a haber algunos países que son del primer mundo, como se les dice, que tienen un crecimiento menor, porque también las ganancias de ellos, al ser mayor, para que crezcan de la misma manera que Chile o que Perú, deberían ser mucho más grandes para que sean notorias. ¿Ya? Y la balanza de precio, entonces, es un documento entonces contable que se registra en operaciones comerciales de servicio y movimiento de capitales de un país con el exterior. ¿Ya? La balanza de pagos es un indicador macroeconómico, ya no se mide tan solo en el país, que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general. Es decir, permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo. En el fondo, qué es lo que entra y qué es lo que yo entrego, qué es el dinero que se queda en mi país y cuál es el dinero que se va. Esta es la balanza de pago. ¿Cuánto estoy pagando? ¿Cuánto me están pagando a mí? Esta balanza tiene que ser positiva. ¿Para qué? Para saber de que entra más de lo que se va. Si no, se van a dar cuenta de que hay una dependencia económica, además de que no estamos ingresando la suficiente cantidad de recursos y la mayoría se está yendo. ¿Ok? Aquí se nota un crecimiento del que ha tenido el cobre, que es una de las cosas que más se exportan dentro del país. ¿Ya? Entonces podemos ver esta diferencia que se da. Entonces, como para resumir, tenemos que a través de la macroeconomía podemos ver el crecimiento que está teniendo un país y las decisiones que va a tener de ello. Acá tenemos un gráfico que muestra el crecimiento del Producto Interno Bruto de los países de Latinoamérica, desde los años 60 hasta el 2024. ¿Cómo yo puedo sacar ese cálculo? Porque hago proyecciones de cómo ha estado creciendo y cuál es la tendencia que va a tener a crecer. Si se fijan, hay ciertas economías que tienen un crecimiento mucho mayor, de repente se estancan, por lo cual es bastante dinámico este sistema, en donde yo puedo ver qué es lo que me conviene en un cierto momento, qué es lo que no, cuáles son las medidas que voy a tener como país. Estas medidas también pueden ser correctas o erróneas dependiendo de la situación. Por eso ustedes pueden ver que hay ciertos momentos en donde una economía como la de Brasil se ve descendida, se ve superada por México, y esto va a ser por los cambios que van a tener dependiendo del año y qué es lo que se pretende hacer. ¿Ya? Chicos, entonces, con esto terminaríamos por el día de hoy para dar esta introducción a lo que es la macroeconomía. Recuerden que al final de la presentación hay una actividad en donde ustedes tienen que ver las medidas que va a tomar cada país para reactivar su economía, estas medidas macroeconómicas. Lo que tienen que hacer es colocar una medida diferente de 3 países, ¿ya? ¿De qué manera ellos piensan hacer esto? ¿Ya? Completan el cuadro y lo suben a la plataforma de Classroom. Así que nos estamos viendo, chiquillos. Hasta la próxima, y ustedes saben que si tienen alguna duda o alguna consulta, la pueden hacer en la plataforma de Classroom y les estaremos respondiendo. Hasta luego, chiquillos. Que estén bien.